Hola, bienvenidos una vez más. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los archivos son contenedores de información que pueden abarcar una variedad de tipos de datos como texto, imágenes, videos, sonidos y otras cosas? Bueno, cada archivo ocupa un espacio específico en la unidad de almacenamiento que se medía en bytes. ¿Se acuerdan que podíamos cambiar acá la vista, bit secundario, ver, detalles para ver mejor? Acá tengo carpetas. Si voy hacia abajo a los archivos, acá tienen el espacio o el tamaño que tienen esos archivos, mientras que la extensión del archivo, la extensión, ahora vamos a ampliar un poquito más esta columna, son las 3 letras que están después del punto, después del nombre del archivo. Bien, la extensión nos indica qué tipo de archivo es. Ahora, para poder crear un archivo, debo utilizar una aplicación. Por ejemplo, si utilizo Paint, el contenido del archivo va a ser una imagen. Si utilizo WordPad, el contenido del archivo va a ser un texto con formato. O sea que depende del programa que yo use para crear el archivo, va a ser el tipo de archivo que voy a generar. ¿Ok? Vamos a poner nuevamente aquí, por ejemplo, en ver iconos grandes. Si ustedes observan, por ejemplo, acá tengo un archivo con extensión JPG. Este archivo es un archivo que contiene imágenes, ¿sí? Una imagen. Puede ser una foto, un dibujo. En este caso, es una captura, ¿sí? Si el archivo tiene, por ejemplo, extensión MP4, es un video. Es decir, que si yo hago doble clic en ese archivo, se va a empezar a reproducir un video. Si tenemos un archivo con extensión .doc, ¿sí? Es un documento con formato. Generalmente un documento de Word. Si hago doble clic, se va a abrir Word para que podamos ver, ¿sí?, el contenido del archivo. ¿Ok? Bueno, veamos entonces cómo podemos crear un archivo y vamos a utilizar la aplicación que descargamos en el video anterior, que es Paint 3D. Cierro acá, voy a ir a Inicio y voy a buscar mi aplicación Paint 3D. Vamos a usar Paint 3D. Vamos a crear un nuevo archivo. Esto después ustedes pueden ponerse e investigar cómo usar esta herramienta, ¿sí? Vamos a usarla de una manera muy básica, muy sencilla, como para que vean cómo creo un archivo, ¿sí? Pero después ustedes pueden seguir investigando la funcionalidad de cada una de las herramientas que tiene esta aplicación, que son muchas y muy interesantes. Por ejemplo, una de las herramientas que tengo es la posibilidad de incorporar al lienzo una forma 3D. En formas 3D, fíjense que puedo agregar cubos, esferas, cilindros, conos. Vamos a agregar, por ejemplo, un cubo. Hago un clic en el cubo y luego un clic en nuestro lienzo. Una vez que ustedes colocan el cubo, si vamos a la herramienta seleccionar y seleccionamos el cubo, tenemos la posibilidad de moverlo, girarlo en los distintos ejes, ¿sí? El eje X, el eje Y, ¿sí? Rotarlo, incluso moverlo en el eje Z, ¿sí? Podemos moverlo en los distintos ejes, X, y Z. Perfecto. Otra de las herramientas, ¿sí?, que tienen es, por ejemplo, teniendo el objeto seleccionado, podemos editarle el color. Podemos ponerle un color al objeto. Otra de las herramientas que tenemos es la de adhesivos. Fíjense acá arriba, en la barra de herramientas, tenemos adhesivos. Es decir, que podemos elegir, por ejemplo, imágenes que tengamos descargadas en nuestro dispositivo o algunas texturas ya disponibles en la aplicación o emoticones o dibujos que también están disponibles en la aplicación. Basta con que elijan el dibujo, hagan clic en el dibujo y luego clic sobre la figura a la que se la quieren aplicar. Fíjense que al ser un adhesivo, puedo hacer que cubra toda la figura. Puedo rotar el adhesivo si quiero y puedo hacer que cubra una parte o todo
el objeto que hemos agregado al comienzo, ¿no? Que en este caso es un cubo, ¿no? Así que puedo ir rotándolo, ¿ok? Y puedo ir seleccionando distintos elementos. Una vez que hemos armado nuestro dibujo, utilizando formas 3D, podemos utilizar formas 2D, que son las herramientas tradicionales, ¿sí? Que trae Paint, tenemos la posibilidad de guardar nuestro trabajo. Para guardarlo, en este caso, vamos a ir en esta herramienta a menú y vamos a elegir guardar como. Cuando elegimos guardar como, en la herramienta Paint 3D nos da la posibilidad de guardar esto como una imagen, o como un modelo 3D, o como un video. Si elijo como video, fíjense que tengo la posibilidad de ajustar el ángulo del marco, ¿sí? Ajustar, haciendo clic con el mouse y arrastrando, ajustar el ángulo del marco, ¿sí? Aceptar. Algo que también puedo cambiar, por ejemplo, es el ancho y alto de la vista. Puedo cambiar también el tipo de animación, ¿sí? En lugar de plato giratorio, puedo elegir oscilar, saltar y girar. Ustedes pueden elegir cualquier tipo de animación. Ya me imagino que están pensando, ¿sí? Imaginando qué cosas podrían hacer con esto. Bueno, fíjense que con poquitas cosas hemos logrado crear una animación. Si ahora le digo guardar, me va a preguntar en dónde quiero guardarlo. Fíjense que por defecto, como es un video, lo va a guardar en la carpeta videos, la carpeta de usuario videos. Bueno, puedo elegir la carpeta donde lo quiero guardar o dejo acá en videos y le vamos a dar un nombre, ¿sí? Le vamos a poner de nombre cubo animado. El formato, por defecto, con el que lo va a guardar es el formato de MP4, ¿sí? Que es el formato de archivo. Es decir, que lo que estoy por hacer es, dentro de la carpeta videos, estoy creando un archivo llamado cubo combinado MP4. Le vamos a decir guardar, y comienza con el proceso del almacenado de este video en la carpeta videos. Una vez que termine de guardar, vamos a ir a la carpeta videos, la carpeta de usuario, para que ustedes puedan corroborar que tienen el archivo creado. Ahí finalizó, ¿sí? Debería haber quedado guardado. A ver si quedó guardado. Vamos a cerrar esto. Y me da la posibilidad de guardar este trabajo en sí. Yo lo voy a cancelar, voy a minimizar mientras tanto. Y voy a ir a Explorador de Windows, a la carpeta videos. Y fíjense que acá tenemos nuestro video, cubo combinado MP4. Si yo hago doble clic, ¿sí? No lo voy a poner como predeterminado. Fíjense que se abre la herramienta de reproductor de Windows Media, que reproduce el video. Perfecto. Entonces, en este caso, como la herramienta que nosotros utilizamos fue Paint 3D, nos permitió crear un archivo de video. O sea que no necesariamente un archivo de video es justamente lo que nosotros conocemos como video capturado por una cámara. Vamos a crear, por ejemplo, un archivo que contenga texto. Entonces vamos a ir a Inicio y vamos a buscar la herramienta WordPad. WordPad, como habíamos visto en videos anteriores, es un procesador de textos muy sencillo, muy básico, que viene con Windows, ¿no? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, podríamos escribir un texto utilizando, por ejemplo, alineación centrada. Acá debería ir un título del texto. Le vamos a poner bienvenidos. Podríamos, seleccionando el texto, cambiarle el tamaño a la fuente, cambiarle el tipo de fuente, el tipo de letra, ¿sí?
E incluso podríamos cambiarle el color de la fuente. Ahí está. Enter, ¿sí? Puedo alinear a la izquierda, cambiar nuevamente si quiero el tamaño de la fuente, el estilo, si no quiero que aparezca en negrita, por ejemplo, el color de la fuente y escribir. Esta es una prueba. Bien, si bien esta herramienta, o con algo muy parecido, vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Esto es más que nada para mostrarles que en este caso, utilizando WordPad, lo que podemos hacer es crear un texto al que le podemos dar formato, al mismo le podemos incorporar o incrustar imágenes, dibujos o algún otro objeto, y luego lo podemos guardar también. O sea, si podríamos ir por archivo, guardar como, ¿sí? Por defecto, miren, cuando yo voy, cancelé ahí, voy por archivo, guardar como, ¿sí? Fíjense que tengo la posibilidad de elegir con qué formato guardar el documento o qué tipo de documento voy a generar, ¿sí? Si yo no elijo nada y hago clic directamente en guardar como en este caso estoy tratando de crear un documento, fíjense que por defecto me lo va a guardar en la carpeta de usuarios documentos, ¿sí? Entonces le vamos a dar un nombre al archivo, le vamos a poner bienvenidos, ¿sí? Y lo va a guardar con esta extensión, RTF, ¿sí? Que sería algo así como formato de texto enriquecido. Si nosotros le decimos guardar, hacemos clic el botón guardar, estaremos creando dentro de la carpeta documentos un archivo de nombre bienvenidos con extensión RTF. Guardar, ¿sí? Fíjense que acá arriba me dice, me da el nombre del archivo, ¿sí? O sea, señal de que ya se guardó. Si cerramos esto y vamos a explorador de Windows y abrimos la carpeta documentos, observen que tendría que estar acá el archivo bienvenidos.rtf. Si hacemos doble clic, ¿sí? Fíjense que, bueno, que en este caso, en lugar de abrirlo con WordPad, lo abre con Word. Pero bueno, podemos recuperar el mismo archivo, ¿sí? El contenido de ese archivo. Si nosotros quisiéramos forzar a que se abra con WordPad, ¿sí? Podemos hacer clic secundario, elegir abrir con y decirle no, no lo abras con Word. Vamos a elegir otra aplicación y busquemos entre las aplicaciones WordPad. Obviamente que este tipo de archivo yo no lo voy a poder abrir, por ejemplo, con Paint, ni con Paint 3D, porque no es una imagen, es un documento, ¿sí? Entonces, WordPad. Y ahí recuperamos nuestro archivo que podemos seguir editándolo, agregándole cosas, borrándole cosas y guardando los cambios, si hicimos alguna modificación. Es decir, que cuando creo un archivo, ¿sí? Para crear el archivo abro la aplicación que voy a usar para crear el archivo, creo el contenido y luego voy por archivo, guardar como, elijo en dónde lo voy a guardar, con qué nombre y guardar, ¿sí? Y guardar. En este caso, como yo ya lo había guardado, me pregunta si lo quiero reemplazar, ¿no? ¿Qué pasa si yo abrí el archivo para agregar otra cosita? Supongamos fin, ¿sí? Agregamos el texto fin. Bueno, como ya tiene nombre, el archivo como ya fue guardado y yo lo abrí para editarlo, para guardar los cambios, directamente puedo ir por archivo guardar, ¿sí? Entonces, al elegir archivo guardar, no me pide nuevamente el nombre, sino lo único que hace es guardar los cambios. Perfecto. Prueben ustedes otras herramientas que nos permitan crear archivos, como por ejemplo el bloc de notas. Podrían ir por inicio, bloc de notas, ¿sí? Crear, el bloc de notas es muy parecido a Word, a WordPad, solamente que el texto que yo creo acá no le doy formato, no le puedo dar formato, ¿sí? No tiene herramientas para que pueda cambiar el tipo de letra, alineación, márgenes. Y lo mismo, luego lo guardan, ¿ok? Prueben también crear un dibujo, ¿sí? Utilizando la herramienta Paint, ¿sí? Podemos ir por inicio, en lugar de usar Paint 3D, pueden utilizar Paint, ¿sí? Hagan un dibujo y prueben guardarlo. Y fíjense por defecto, cuando van a guardar como, les pregunta
qué tipo de archivo de imagen van a generar. Si PNG, JPG, en el caso de los archivos de imágenes, dependiendo del formato que elijan, es la calidad con la que queda guardada la imagen y el espacio que va a ocupar en disco, ¿no? Así que tienen para hacer, tienen para practicar. Nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.